6 de la mañana, 30 minutos, continuamos aquí en Despierta RD y a esta hora vamos a tratar un tema que trasciende nuestras fronteras, que ha sido muy polémico y que además se ha convertido en súper tendencia en las redes sociales, que actualmente es el método de exposición de puntos de vista por excelencia a nivel mundial y es la cita, porque hay que decir que lo están haciendo de forma textual, que han arrojado algunos medios de comunicación, por no decir muchos medios de comunicación, en relación con el documental que se le hizo al Papa Francisco y que se estrenó el miércoles, es decir, ayer, en el Festival de Cine de Roma. Yo quiero leer textualmente la cita porque yo no he visto el documental y hasta que yo no lo vea, no voy a emitir una opinión personal porque realmente es un punto muy delicado y donde las líneas entre una posición y otra son muy finas. Dice, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el sumo pontífice en una de las frases de este documental que habla precisamente de su vida. Esto se ha convertido en súper tendencia en el mundo. No sé, señor director, si tenemos ahí los mapas que el especialista en justamente en análisis de medios de comunicación muestra. Este es el mapa mundial. Una información que recorrió el mundo y que por supuesto ha traído posiciones a favor y en contra, a favor de los que abogan por los derechos de la comunidad LGBT y, por supuesto, en contra toda la parte conservadora y los pronunciamientos de algunas iglesias a nivel internacional. Y digo pronunciamientos de iglesias a nivel internacional porque hasta donde yo sé, aquí en el país todavía no se ha asumido, la Iglesia Católica no ha reaccionado ante eso. Fíjense cómo está el mapa aquí en la República Dominicana. No sé si podemos volver al mapa mundial, ahí lo tenemos. Miren, los únicos países que no hablaron sobre el tema fue Mongolia, Argelia, Mauritania, Mali, Sudán, República del Congo, Namibia, Corea del Norte y Vietnam. De resto, todos los países estuvieron debatiendo a través de las redes sociales este punto, que es un punto neurálgico, y ahí está el mapa de la República Dominicana. Los círculos tienen varios colores y esto significa las diversas formas, como se citó el nombre del Papa como Papa, también pontífice, también la cuenta del Papa Francisco y el Papa y Papa. El mayor número de conversaciones anoche, aproximadamente a las 12 de la noche, habían 4.000 personas en la República Dominicana tratando el tema a través de las redes sociales. Puedo decir, citar la cita, valga la redundancia, que mencionan que el Papa dice en el documental que se estrena este domingo, que todavía no hemos visto y no sabemos si esto es una estrategia mediática para explotar más ese documental, como la película Dos Papas, que se trata de él y de su predecesor, ¿verdad? Entonces, la cita de él, que los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, repite, eso dicen que dice el documental. Que Bien, y esto también lo de los homosexuales. Sí, entonces repite esa parte que te voy a decir algo. Dice, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. Exacto. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental. Y qué bueno que el sumo pontífice es un hombre tan sabio e inteligente que supo diferenciar unión civil de matrimonio civil. Que les decía toda la vida, desde que yo tengo uso de razón y estoy escuchando el tema del matrimonio en homosexuales, yo digo, pero es que lo están denominando mal, es que no le pueden decir matrimonio, porque es que el matrimonio fue creado para hombre y mujer, y es un sacramento, es uno de los cánones de la iglesia. Tú no le puedes decir matrimonio a algo que no sea la unión entre una mujer y un hombre. Si ellos lo que quieren es tener derechos, le deben decir unión civil, que la unión civil dicha por los diccionarios, es una de las varias denominaciones usadas para establecer el estado civil distinto al matrimonio civil. Distinto al matrimonio civil. ¿Y dónde se utilizan estas uniones civiles? Actualmente en los países donde se permite el matrimonio, como se le dice, denominada mal dicho, matrimonio homosexual, que no es matrimonio, porque el matrimonio es un canon de la iglesia. Tú no puedes decir que algo
que está desvirtuado. Es decir, porque el concepto de matrimonio, matrimonio no aplica. extrapola a la iglesia. No. ¿Cómo así? O sea, que no sale de la iglesia No, al católica. No, es que al Al contrario. contrario. No de la iglesia católica, no. La iglesia. De la iglesia. Perfecto. Claro, pero el tema conceptual, O sea, el matrimonio es algo de la iglesia. Al final del camino, trae la misma polémica Pero entre los es que el conservadores y tema los es- liberales. Sí, pero el tema es que tenemos que entender a lo que se refiere el Papa. No es lo mismo unión civil que matrimonio civil. Está hablando de los derechos civiles. Exacto, y de pero- la unión, pero- de la firma. Pero vuelvo a lo que digo, porque ha sido mi percepción desde siempre. No le digas a una cosa que no es el nombre incorrecto. Matrimonio es hombre y mujer. No le digas matrimonio homosexual. No existe. Se llama unión civil. Claro, pero a Unión efectos de la civil. polémica que se está armando, Exacto. no, el tema conceptual Por eso debemos queda- orientar nosotros para que la queda gente un poco entienda. celado. Porque ¿qué es lo que pasa? Que tienen derecho a una familia y efectivamente tienen derecho a una familia, tienen derecho a ser amados, tienen derecho a compartir con las personas. ¿Y qué pasa cuando un homosexual con otro homosexual se unen? Algunos se van a otro país que permite esta unión civil y se casan, ¿verdad? Se unen, tal vez ni siquiera decir el término casado, pero se unen. Después que tú estás unido civilmente, según esos cánones, tú tienes derechos de que si nos divorciamos, si nos dejamos partición de ¿Tú sabes qué es bienes, lo que pasa de que con si eso? muere uno, herencia, que no tendrían en caso de que no tuvieran esa unión civil. Por eso es tan importante esa unión civil, a diferencia de lo que es el matrimonio, que es hombre y mujer. Matrimonio es de dos. Hombre y mujer, por eso casados es de dos. Pero tú sabes Casa por para dónde dos, viene No, el- casados. ¿por pero dónde viene el también tema? la unión civil es de dos. Claro, También. Pero tú sabes pero- por dónde viene el tema. El tema viene por el asunto de la adopción de niños, De niños. de matrimonios, bueno, ahora cómo le digo, Pero- de uniones civiles entre homosexuales. pero ¿cómo Exacto. que viene por ahí el tema? Porque, por ejemplo, en países como este, para tú adoptar, tú tienes que estar casado, tú tienes que tener pareja. Sí, pero no solamente... Entonces, no- si tú como homosexual tienes una unión civil y no estás casado, o sea, no es lo mismo. Es que lo que pasa es que nosotros lo tenemos en ese sentido. Tú le dices, estás casado, si tú te uniste con alguien, fíjense, y lo voy a retrotraer a la Entonces, Junta Central la pregunta Electoral. es, ¿podrían o no Mira. personas casadas del mismo sexo aquí en el país Es que no, adoptar? es que no No, es no, otro aquí no. tema. Es otro tema que va con las leyes, con la jurisdicción de Pero, civil dominicana. pero nace de este concepto de Sí, unión pero es civil que o no tiene matrimonio. nada que ver, nada que ver. Y eso va al tema legal, que era lo que decía el porqué del contrato. Yo no le decía antes unión civil, yo le decía un contrato. Como cuando tú contratas a alguien para un servicio, vamos a hacer un contrato de que nos unimos, Claro. que viviremos juntos, como pasa con la Con unión un rango libre. legal. ¿Qué pasa con la unión libre? ¿Están casados? No, no ¿Y están en tiene, unión y tiene libre. derecho el que tiene unión libre? Bueno, Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí, y no están casados. Es lo propio que está diciendo el Papa en ese sentido. Unión civil, y busque la gente. Pero porque es entonces bueno el que la matrimonio gente te da entienda. más derecho que una unión civil. No, es que el patrimonio es un canon católico o de la iglesia en Por general. eso digo, no sale de la iglesia el concepto de matrimonio. Sí, no, es que No no sé si es que tú lo dices de una forma que yo no lo entiendo, pero es que es de la iglesia. Es como el bautizo. El bautizo, el matrimonio, la confirmación. O sea, lo que quiero Eucaristía. decir es precisamente eso. El matrimonio es lo que hace la iglesia. Exacto. Y O todo lo las demás, o iglesias. las iglesias, y todos los demás sería unión civil. Si lo hacen de forma legal, porque la unión civil tiene un carácter legal. Ujú. El tema del matrimonio es un acto simbólico que te une a Dios. Ahí es que voy. Por ejemplo, cuando tú, anteriormente que las oficialías civiles estuvieran vinculadas, y creo que esto es una, no sé si es una bula papal, no recuerdo, porque aquí la Junta lo hizo hace 2 años o algo con las iglesias evangélicas, que no podían casar y hacer la unión civil Y al ahora mismo ya pueden tiempo. hacerlo. Ya se puede. Y las iglesias evangélicas reclamaban en República Dominicana tener el mismo estatus de la iglesia católica. ¿Qué te permite la iglesia católica? Usted va a la iglesia católica, usted se casa en la iglesia católica y puede tener su oficialía y firmar ahí. Y es legal para ambas partes. Pero el matrimonio en sí, yo busco un sacerdote aquí, estamos Julio y yo, que me perdone Patricia, y el padre Junior viene y nos casa sin ningún papel, ¿estamos casados? No, y que me perdone también. Manuel, Manuel. ¿estamos casados? ¿Usted sabía? Estamos casados, es una bendición. O sea, el término matrimonio es un canon de la iglesia. Es un estado o un símbolo de la iglesia, como el bautismo que te echan el agua. Ujú. ¿Dónde está la legalidad? Te dan una certificación para que tú sepas en otros términos
lo que es. Pero por eso es importante que nosotros no desvirtuemos la palabra del Papa, porque unión civil es importante para que las personas que adquieren derechos, tú te imaginas que un homosexual millonario tenga su pareja que es homosexual y que la conoció en la pobreza y vivan toda la vida juntos, esta persona fallece y no tiene cómo reclamar lo que vivió toda la vida con él. Eso es lo que está hablando. Tienen derecho a una familia y tienen derecho a poseer otros derechos también. A eso es que me refiero. Bueno, vamos a esperar a ver cómo trasciende esta polémica. Yo entiendo que próximamente tendría que esperarse primero las palabras del Papa, porque ante la polémica que se está generando, él tiene que volver a hablar y explicar, creo que es lo sabio, y sobre lo que él diga, pues reaccionar el resto de las iglesias y esperar a ver si en República Dominicana los altos representantes fijan alguna posición oficial, y digo oficial porque creo que vi a par de sacerdotes de forma individual. Reaccionó también. Y no solamente a nivel la iglesia evangélica, también representantes de la iglesia evangélica. Fíjense que ahí en Despierta América, que se transmite por aquí, si lo pueden repetir, ese titular, dice que apoya el tema de las leyes, que se creen leyes para uniones civiles. Uniones civiles, no te dice matrimonio. No es que la cita no dice, no habla de matrimonio. Pero el problema es que nosotros lo tenemos tipificado como matrimonio. Yo creo que el punto aquí trasciende porque es la parte conservadora que entiende que dos personas del mismo sexo no deberían realizar ningún tipo de unión. Y eso es lo que realmente está generando polémica. Esto en paralelo a lo que está pidiendo el Papa, que el Papa dice, señores, o sea, todos tenemos derechos y esos derechos tenemos que respetarlos. Por eso creo que la polémica, más allá de que creo que es muy válido entenderlo de matrimonio y unión civil. Matrimonio civil y unión civil. Lo que están reclamando los conservadores es que no se dé de ningún punto de vista. Y es ahí donde empieza el gran conflicto social, el tema de los tabú, el tema porque se habla de negarle derechos entonces a los homosexuales. Correctamente. Y ese es un punto muy, pero muy delicado. El matrimonio en sí, y lo voy a citar con viendo diccionario, dice, es una institución social presente en gran calidad de culturas que establece un vínculo conyugal entre personas. Aquí no te dice si una ni dos, dice entre personas. Reconocido y consolidado por medio de las prácticas comunitarias, normas legales, consuetudinarias, religiosas o morales. Tampoco habla de que hombre y no, mujer. Pero ahí lo saca de la iglesia. Eso no, es que aquí está a través del diccionario, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Hombre y mujer lo cree y ahí empieza. Y la iglesia es la que le va dando esa caracterización. Es el nombre. Es cuanto. Así es, miren, cambiando un poco de tema, porque además de este tema podemos estar hablando. A mí no me quedó claro, te soy sincero. A mí no me ha quedado claro. A ver, el punto que plantea Loreni es justamente sobre los derechos que tienen los homosexuales, las personas de la comunidad LGBT. Y es que, y ahí yo soy fiel defensora, yo entiendo que toda etiqueta debería ser eliminada, porque si tú no estás de acuerdo, o sea, cada quien puede hacer con su vida, Julio, lo que quiera, mientras no le haga daño a nadie y no se haga daño a sí mismo, es mi entender. Entonces, cuando tú etiquetas, se le pone etiqueta a alguien en la frente por el color, por la clase social, por la raza, por su tendencia sexual, tú estás discriminando. Y todo lo que discrimina nos atrasa como sociedad, porque tenemos que partir de un principio de respeto. Yo creo que eso no está en discusión. Yo creo que el tema de la inclusión deberíamos no solamente manejarlos todos como bandera, sino tratarlo de inculcar a las generaciones que vienen atrás, porque ciertamente las etiquetas han generado un daño moral y ha generado heridas que nos tienen actualmente en la sociedad como estamos. Una sociedad, por cierto, bien hipócrita. Bien hipócrita a nivel mundial, porque por lo que por un lado señala, entonces lo que hace es que lo aplicas en privado. Aquí el punto neurálgico es justamente la polémica que hay entre los conservadores y los liberales. A eso iba. Mire, yo soy profundamente católica, pero eso no me da a mí vista ciega ante las graves atrocidades que durante toda la historia se han podido realizar. Y República Dominicana tiene experiencia en el tema.
Latinoamérica tiene experiencia en el tema. No, y no solamente significa la iglesia que no católica, se haya en la iglesia equivocado. evangélica también se dan. Todo. Claro, pero claro, yo hablo por la mía. Yo hablo por la mía que critico, que me he tenido que salir de algunos sermones de iglesia, porque yo no quiero que mi hija escuche lo que en ese momento están diciendo de forma tan ortodoxa. Ojo, y defiendo a la iglesia, pertenezco a la iglesia católica, soy activista de la iglesia católica, pero no soy ciega. Entonces, madurar como iglesia es importante para que, por ejemplo, podamos llegar a consensos, renovarnos, para entonces poder avanzar en algunos puntos que nos tienen retrasados como sociedad. Totalmente de acuerdo en ese punto. Seguimos. Les iba a comentar. Sí. Les iba a comentar sobre la posición de Paliza tras lo que, tras justamente, valga la redundancia, la postura que asumió el Partido de la Liberación Dominicana de no estar de acuerdo con la reducción de la propuesta de Luis Abinader de reducir el 50% de los fondos para los partidos políticos. Paliza critica esta posición del PLD y condena justamente el que no apoye esta propuesta. Anoche tarde, Iván Lorenzo, quien es vocero del PLD, no sé si tenemos los tweets por allí, déjeme buscarlo yo en mi celular porque creo que de aquí al monitor no los voy a poder leer. Ahí está. Porque ahí está, mire, dice, con la medida unilateral, dice Iván Lorenzo, de reducir el aporte del Estado a los partidos políticos como si se tratara de una caprichosa contribución del gobierno y no una disposición legal, se acentúa el peligro del monopolio político. Dice en otro tuit, advertimos el peligro de un monopolio político por parte del partido de gobierno sobre los órganos deliberantes de la nación, sin observar la norma fundamental ni la genuina representatividad. Desde el gobierno se intenta instalar un monopolio político en todas las esferas del Estado. Lo que insinúa Iván Lorenzo, y me corrigen si no es así, si no lo estoy interpretando de la forma correcta, es que lo que está intentando el partido, el PRM, es ahorcar el resto de los partidos políticos para entonces quedar como el principal partido. Pero eso es una acusación bastante grave. Eso dice Iván Lorenzo. ¿Que quién es Iván Lorenzo? El vocero del PLD. Así es. Entonces, a mí me parece muy, muy grave la acusación de Iván Lorenzo. Bueno, que hay que decir que la Fuerza del Pueblo también se sumó a esta posición de no aceptar. Sí, pero una cosa es que tú no aceptes la medida y otra cosa es que digas que tú quieres Lo ejercer que un monopolio porque PLD estás hablando de que es un partido que no está actuando de forma democrática. No, claro. No, y por eso el PLD dice que catalogó la medida como populista. Era algo que decíamos aquí, o que decía yo personalmente, justamente el lunes aquí en este espacio, que por eso es que dicen que yo soy PLDista. Yo repito, yo no tengo ningún color político, pero también... ¿Dicen que tú eres PLDista? Sí, dicen que yo soy PLDista. ¿Ah, sí? Sí. Me entero ahora. Pero no tengo ningún color político. Métele su blusa, hermano. Y repito, a mí me parece una medida populista por parte del presidente porque realmente es humo, o sea, no es nada. Porque si realmente lo que el presidente quería era tratar de llegar a un consenso para que los partidos políticos renunciaran a una partida de los fondos que se les entregan para utilizarlos, entiendo que a eso se refiere el presidente, para manejar la crisis económica y de salud que está viviendo el país y que va a vivir de manera más honda en los próximos meses, ya el próximo año, lo que él tenía que hacer era primero hablar con los principales actores políticos del país, es decir, llamar a los partidos políticos a una conversación, a un diálogo y proponérselos a ellos. Miren, nosotros estamos entendiendo que para poder enfrentar esta crisis, nosotros tenemos que renunciar, nosotros como partidos, incluyendo al PRM, renunciar a un porcentaje de los fondos. Eso era lo que tenía que hacer el presidente, no salir a anunciar esta propuesta y decirle lo vamos a dejar en el Congreso, porque repito, por la conformación de nuestro Congreso, aunque si bien el PRM tiene mayoría, no significa que son los únicos que están en este Congreso Nacional y que por ende la decisión no depende solamente del Partido Revolucionario Moderno, porque si fuera así, Iván Lorenzo tendría mucho más razón de la que tiene ahora. Así es. Es lo que yo entiendo. Bueno, y mientras tanto en la frontera a los patanistas le incautan los productos y se los tiran, los lanzan a los despeñaderos, al agua y demás. Las autoridades dominicanas están entre la frontera tratando de dialogar con las autoridades haitianas. Señores, hay una situación por el trasiego de mercancías, por el contrabando, entre otras cosas. Hay una situación de tensión y que se está viviendo en los últimos días en el tramo de la frontera dominico-haitiana de Dajabón,
luego de que se han registrado varios incidentes en el paso de camiones que van hacia el país. La mayoría son gente haitiana que va para allá a llevar productos para el tema del mercado, y esto es lo que se encuentran, con una situación de calamidad, de pleitos, de que te quito la mercancía y te la lanzo. Precisamente Elianta mostraba un video Sí, el ayer. día de ayer, cómo lanzaban la mercancía al río que divide a República Dominicana con Haití, y escuchábamos además al incumbente del lado haitiano criticar al incumbente del lado de Dajabón justamente de las medidas y de la forma como está tratando al comerciante haitiano y al haitiano en general que está pasando a este lado de la frontera para poder adquirir la mercancía. Pero hay un tema y delicado hay que decir, por cierto, creo que ayer también lo comenté, que 48 horas antes fue cerrada la frontera del lado haitiano. Pero hay un tema que se está destapando, que yo no me quiero imaginar que se venga por ahí la situación, porque el mercado binacional siempre ha existido. Sí. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el jefe del gabinete del Ministerio de Haití, Jean-Claude Barthelemy, se reunieron con las autoridades militares y civiles de ambos países. Empezaron los contactos para redefinir asuntos relativos, adivinen a qué, a los límites fronterizos. Eso significa que yo no sé cuál es mi límite, si tú me estás abordando el mío. ¿Cómo así? Que están establecidos mediante acuerdos de 1929. O sea, en este momento, o en estos días, o ayer, empezaron ambos ministros de Relaciones Exteriores, el de República Dominicana y el de Haití, a contactarse y hablar para redefinir cuáles son los límites fronterizos. Y eso es algo que yo no sé si tenga Las que ver. repercusiones. No, si tenga que ver con estas situaciones que se están dando, o por qué se menciona así desde el Cancillería Dominicana. ¿Por qué se menciona así? Redefinir los límites fronterizos. Algo que me parece fuerte. Eso Y recuerden que eso fue de guerras, eso fue de situaciones de acuerdos, de tratados de paz. Eso es de cuidado. Eso es muy fuerte. Y hay que ver que tanto la Policía Nacional, la Armada Dominicana y las autoridades haitianas han estado tratando de bajar la tensión, pero al parecer esto no ha sido posible. Vamos a ver qué pasa si en estos conversatorios que se están dando entre ambos países se ponen de acuerdo, porque hay algo que no va a ser, algo que no va a pasar, y es que no vamos a poder romper la línea divisoria y separarnos como... No, somos una isla, tenemos que aprender a convivir los dos países juntos y sobre todo respetarnos mutuamente, porque eso que están haciendo de dañar sus mercancías, no lo veo para nada correcto. Y menos en este momento, Loreni, donde además denunciaban, o los comerciantes lo que alegaban es que, señores, están tratando de conseguir recursos de donde no tienen, pasar al lado dominicano para poderlos comprar y poderlos llevar en medio de una situación de escasez que hay en Haití, porque el tema es que están llevando la mercancía, porque el tema del COVID-19 ha impactado la adquisición, lo que es el abastecimiento en la línea fronteriza y un poco más adentro, y pues la gente está recortando y buscando dinero de donde no tienen, pasan al lado dominicano, compran la mercancía y al intentar pasar al lado haitiano nuevamente son despojados y además lanzados. De verdad que las imágenes daban dolor porque entre la mercancía tú veías cómo rodaba la comida. Incluso en el video que tú mostraste ayer, si ustedes se fijan, había un señor que era el que estaba lanzando para debajo del puente, que incluso le da una bofetada a una señora que se acerca a tratar de impedirlo. Porque no... Sí, bueno, y esto... Por eso digo, ¿cuál es la razón de eso? ¿Cuál es el motivo? Ellos están, una de las cosas que alega el lado haitiano, porque son los haitianos los que están quitando la mercancía, los haitianos que están pasando, es que hay un cierre de la frontera, que está bloqueada la frontera, que no hay derecho de pasar hacia este lado, porque hay problemas con el incumbente del lado dominicano, del lado de Dajabón. Entonces ellos cerraron la frontera hace 48 horas, por cierto que ya fue cerrada, también fue reforzada, mejor dicho, no cerrada, con algunos militares del lado dominicano, y hay un conflicto, entre otras cosas, por el trato que le está dando, según dicen ellos, el incumbente de Dajabón a los comerciantes haitianos. Y es que parte de lo que está ocurriendo también es que el mercado binacional está cerrado. ¿Y qué están haciendo los haitianos?
están colocándose en un mercado, en mercados informales en la parte de afuera. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano? Diciéndole, señores, ustedes no pueden estar ubicados aquí, el mercado binacional está cerrado. Son muchos puntos que están generando la tensión en el área de Dajabón y me imagino que es la razón por la cual se han trasladado a la zona para poder darle coto a esta realidad que se ha venido intensificando porque nosotros hemos venido dándole seguimiento en los últimos días en la medida que transcurren las horas. Bueno, señores, vamos a la portada de los periódicos de circulación nacional. Iniciamos, como siempre, con el Listín Diario, que hoy justamente toca el tema que hablamos ahora. Haití cierra paso a Patanas de República Dominicana. Autoridades de ambos países inician contactos para definir temas sobre los límites fronterizos, y ahí los ven ustedes. Ahí estaba el canciller Roberto Álvarez y estaba el ministro de Defensa, también Carlos Díaz Morfa. Es interesante ver esto porque efectivamente ellos se trasladaron a la frontera para ver la situación. Es decir, que sí es grave, porque si no, así no se traslada. Límites fronterizos es lo que dicen que está tratando, y eso me parecía que estaba bien claro y delimitado, porque fue mucha sangre la que se derramó. Exacto, no entiendo para eso. que esto se diera. Mira, disculpa antes de que avances. El alcalde de Juana Méndez, que fue el que habló ayer, dijo que pidió la creación de una comisión para proteger a los haitianos que compran en territorio dominicano, que se han frenado los alegados abusos en contra de compatriotas que entran a República Dominicana. Un poco lo que te decía yo de la actitud. Hay que aclarar bien, si es que está todo mezclado. Los Farallones, la triste realidad de un desalojo en la madrugada. Esto no es ilegal. Desalojar en la madrugada, Sí. aunque usted tenga razón, Sí. aunque usted tenga razón. La acción de desalojo dejó a varias familias atrapadas en la incertidumbre al no tener lugar seguro donde vivir. Esto es una triste realidad que arropa a muchas familias dominicanas. Controversia por la declaración del Papa sobre una ley de unión civil entre gays. Salud diseña plan para una Navidad en medio de la pandemia. Vamos a tener que conocer bien ese plan para poder desmenuzarlo con ustedes aquí. Las pesadillas, dice, vive para contarlo, las pesadillas no me dejan dormir. Tras la explosión de la envasadora, hay una comisión de la Cámara de Diputados que se estará trasladando a Licey al Medio para investigar bien todos los detalles de esta explosión que lleva 12 muertos. Y en el editorial, la estrategia marca país. Estas son las principales del Listín Diario. Veamos qué nos trae el periódico hoy, señor director. Vamos a intentar subir un poco la imagen a ver si logramos leer por lo menos el principal titular. Gracias. Gobierno forzado a controlar los gastos. Creo que es el único titular que me da chance de leer hasta ahora del periódico hoy, que lo tenía en la mano, pero no lo veo por estos lados. Vamos a seguir revisando. Luce Medina estuvo en la Procuraduría. Investigan encargado de archivos de Odebrecht. En marcha atrás, Faride se desliga de los subsidios, señores. No va al barrilito para Faride. La presión fue más fuerte. Sí, señor. Nada que ver con Solo barrilitos, dice. Y abajo, en el diario Hoy, tenemos el acostumbrado balance de salud pública en relación con la pandemia. El virus continúa, pero resulta menos letal, por lo menos aquí en la República Dominicana. En Estados Unidos creo que hay unos brotes que están llevando al cierre de algunos lugares. Estas son las informaciones que nos trae el periódico Hoy. Seguimos con el periódico El Diario Libre, que dice: califican de ilegal acuerdo marco de pagos Construcción Punta Catalina. Participación Ciudadana acusa a Rubén Bichara, ex administrador de la CDEE, de hacer desembolsos no contemplados. Dice: contrato de construcción de las plantas se firmó por 1.945 millones de dólares y terminó en 2.454 millones de dólares. El arreglo contiene elementos nuevos, por lo que tenía que haber pasado por el Congreso. Además, presidente Abinader se reúne con sindicalistas, analizan el tema del doble sueldo a los trabajadores suspendidos y difieren sobre dar cédulas a menores con más de 12 años. La decisión de otorgar cédulas a niñas a partir de 12 años ha generado opiniones encontradas, dice el Diario Libre. Y este miércoles, mientras UNICEF felicitó a la Junta Central Electoral por la decisión adoptada, el sacerdote Manuel Ruiz se rechazó la medida. La foto principal del Diario Libre de hoy: la pandemia no detiene los feminicidios. Ahí están las caras de las víctimas durante este periodo.
MINERT evalúa los centros educativos. República Dominicana busca formalizar comercio con Haití. Y además planes para eliminar barrilito enfrentan a senadores. Interrogatorio de Lucía Medina duró 4 horas. Hay que decir que no habló antes ni después del interrogatorio con la Dijo que la prensa. trataron bien. Solo dijo eso, que la trataron bien, que no hubo ningún maltrato. Antes de la explosión no se solicitó cierre de estación de gas en Licey al Medio y el ministro de Salud da positivo al COVID-19. Hay que decir también que según informó el director de Comunicaciones de Salud Pública, Ulises Jiménez, hoy estaría siendo desinfectado el edificio completo y fumigado también para evitar más casos de COVID-19 en esa instalación. Deploran deterioro de obras en Museo de Historia y Geografía. La reelección indefinida es el tranque de la ley del deporte. Estas son las principales informaciones del periódico El Diario Libre. Bueno, veamos ahora qué nos tiene el día. Inicia con la FIBA, valida República Dominicana. Punta Cana ratificada para la burbuja de baloncesto. La CIP, Sociedad Internacional de Prensa, destaca apertura de Luis Abinader a dialogar con prensa. Franjul presenta informe sobre situación de la libertad de prensa en República Dominicana. Además, dice Jochi Vicente, ministro de Hacienda, dice, estamos recortando para aumentar gasto en las prioridades. El que viene es un año, habla del 2021, es un año en el que se trabajará la estabilización. En el año 2022 será la consolidación de las finanzas, dice el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. La imagen diseñada por un ruso en 2014 es muy similar a la R del presentado de Marca País de la República Dominicana. Ese es un subtítulo de este título. Logo Marca País genera controversia. El CIRD se desliga del parecido con el usado por otra marca. Una empresa mexicana especialista en el ramo tuvo a cargo el diseño y afirma que fue creado por su equipo creativo. Además, idea controversial, ley de convivencia gay. El Papa Francisco sorprendió al mundo al plantear una ley de convivencia gay, lo que ha sido interpretado como un respaldo implícito al mal llamado matrimonio homosexual. La marca del cáncer, chequeo a tiempo previene cáncer cérvico-uterino. Papiloma humano es el principal causante en mujeres entre 30 y 40 años. En el sumario, Faride renuncia a barrilito y propone eliminarlo. En la pandemia, el ministro de Salud sale positivo al COVID. Estos son los titulares del día. Veamos qué nos trae el Caribe. Allí tenemos la foto del Papa. Dice, Papa apoya uniones civiles entre personas de un mismo sexo. Paliza dice, el PLD vive a espaldas del pueblo. El presidente del PRM critica actitud de la organización opositora de no apoyar el recorte del 50% de los fondos a los partidos políticos. Identifican los lugares de los primeros 4 parqueos públicos: el Estadio Quisqueya, la Suprema Corte de Justicia, el INDRI y la Atarazana. Son los puntos donde iniciará Parquéate RD en el Distrito Nacional. Que se apuren, te lo pedimos, señor. Ley no ha bajado muertes en accidentes de tránsito. Especialistas coinciden en que en materia de seguridad y educación vial, el país sigue con bajas calificaciones. Educación preescolar, virtual o presencial, implica serios retos por el cambio total en la metodología de enseñanza, sobre todo en los niños de edad de 0 a 6 años. Retoman trabajos en carretera turística. Trabajadores de la empresa contratista reacondicionan y colocan alcantarillas para el desagüe en los puntos más críticos. La vía conectará Santiago con Puerto Plata. Interrogan a Lucía Medina por declaración jurada. La expresidenta de la Cámara de Diputados estuvo acompañada de sus abogados y no dio declaraciones. Esto fue lo que nos trajo el Caribe. Seguimos con el Nuevo Diario, que en su portada habla de Banreservas, que inaugura Expo Móvil 2020 con tasas fijas desde un 6.5%. Bueno. Presentarán proyecto para eliminarlo. Faride cede y desiste de barrilito. Hipólito Mejía apoya recortar fondos a los partidos. Llama a los políticos a ser sensatos en medio de la situación que vive el país. La Sociedad Interamericana de Prensa informa de pandemia causa la muerte de periodistas y cierre de medios en República Dominicana. Se habla de al menos 8 periodistas que han muerto por la COVID-19, por lo menos en el país. Diputados aprueban préstamos por $500 millones para atender a la crisis sanitaria.
Señores, eso hay que estarle ojo visor. Los préstamos que están aprobando y que están tomando el gobierno para atender Fueron la dos crisis. préstamos. Fueron 2 préstamos. Investigan juez por ordenar archivo definitivo de 8 expedientes del caso Odebrecht. Trump y Biden en un nuevo debate hoy con micrófonos silenciados a ratos. Esto hay que decir que fue una medida adoptada por los organizadores del debate para tratar de mantener el control, ¿no?, de la Así es. situación. ProDominicana afirma proceso de contratación para marca país se hizo en 2019. Empresa Becker defiende el diseño del logotipo. Y como siempre invitamos a leer por último el editorial de don Percio Maldonado, Punto de Apoyo. Ahí está en el Nuevo Diario para que ustedes puedan disfrutar de este interesante artículo. Mientras tanto nosotros nos vamos a una pausa. Usted no se mueva que venimos con más aquí. Despierte, Red.